Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que tienen que renovar su plazo fijo en estos primeros días del año. Cuáles son las entidades que ofrecen los mejores rendimientos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Ricardo López Murphy. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus preguntas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala y también está con nosotros Augusto Posleman. No nos acompaña en esta oportunidad Yamila Escala, quien va a retornar la semana que viene. En el próximo bloque vamos a estar con Agustina Martínez Bassi para la información de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Alejandro. Gracias por estar una vez más aquí. Vamos a comenzar rápidamente. Como siempre tenemos mucha información en este primer programa del año y vamos a comenzar con la noticia claramente del día. El gobierno anunció fuertes subas de tarifas en el transporte de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una medida que se esperaba, Santi. El gobierno tiene un objetivo fiscal muy exigente, ¿no?, para este 2018 del 3,2% del PBI y entiende claramente que para poder cumplir con ese objetivo tiene que tomar una medida como esta que indudablemente es una medida de alto costo político, ¿no? Sí, desagradable, por supuesto, para todos los que estaban acostumbrados a pagar un precio determinado de un pasaje en tren, en colectivo, en subte, tener que pagar hasta un 70% más, en algunos casos. También que va a ser escalonado, con aumentos en febrero, en abril y en junio. Pero bueno, va a ser un incremento en porcentaje muy significativo. Si uno lo mira en pesos, por ahí no es tanto, porque suben 2, 3 pesos, 4 pesos en el caso del subte a lo máximo, pero bueno, para el bolsillo de los que menos tienen y utilizan el transporte público, que son 15 millones de personas en la Argentina. Pero si lo vemos, Santi, en términos porcentuales, estamos hablando de subas de entre el 60 y 70%, es notable. Es mucho, y los analistas ya están previendo que esto va a aportar entre 1,5 y 2 puntos a la inflación que el gobierno, bueno, ya había estimado en la nueva meta en 15%. Los analistas ya están corriendo a partir de esta suba hasta un 18%, incluso alguno, Ale, te digo que un poco más. Así que, como te decía, fue la noticia un poco del día, una conferencia de prensa del ministro Dietrich de Transporte, anunciando, te digo, por ejemplo, el colectivo pasa de 6 a 8 pesos, el subte de 11 a 12,50 en junio, los trenes de 4 pesos a 5,50. Como vemos, en términos de cantidad de pesos no es tanto, pero en porcentuales sí. Y otra noticia importante, que es que aquellos que utilicen el transporte entre 2 horas, combinaciones, van a pagar menos, entre un 50 y un 75% menos si uno utiliza, por ejemplo, el tren y después un colectivo. El segundo viaje se paga menos, por lo menos dentro de este tarifazo, una buena noticia para los usuarios. Sí, Santi, posiblemente haya, ¿no?, alternativas mejores para reducir el déficit fiscal, pero lo que no se puede evadir es la solución, ¿no?, de este problema. Acá lo que hay que decir, ¿no?, es que si esto no se corrige en forma ordenada hoy, se va a terminar, ¿no?, corrigiendo en forma desordenada, a través de una crisis, en forma caótica en los próximos años. Sí, Ale, el gobierno continúa, ¿no?, con esta política de ir cerrando desequilibrios, ¿no? En este caso estamos hablando de desequilibrios del precio de transporte en Argentina con el resto del mundo y entre ciudades. Lo que pagaba en la Ciudad de Buenos Aires el transporte metropolitano era mucho más barato que en otra ciudad del país, lo que también era una injusticia. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. Y yo no sé si lo esperabas, Augusto, pero el Merval parece no haber hecho distinción entre el 2017 y el 2018, ¿no?, a juzgar por la manera en la que ha comenzado el año, ¿no? Sí, y cómo lo terminó también, diría yo, porque lo terminó de una manera con un rally impresionante los últimos días y arrancó el año también, como bien decías, con una suba del 1%. Lo que hay que, digamos, la contracara de lo que hablaban recién con Santiago es lo que está mirando el mercado financiero. ¿Qué ve quien está apostando a la Argentina hoy? Y es que claramente el déficit fiscal se va a ir reduciendo con estas medidas, incluso las medidas que tomó con la ley previsional sobre el fin de año.
si bien desde el punto de vista quizás social tiene un impacto de corto plazo negativo, para el mediano y largo plazo y para aquel que está apostando a entrar en un país que está normalizando, es una buena señal, desde lo económico y desde lo político. Lo que pasó la última semana del 2017 también es una señal política muy significativa, con lo cual los mercados han festejado y siguen festejando estas medidas que desde el punto de vista de vuelta económico, para un inversor de mediano y largo plazo, tienen mucha importancia y son, digamos, un sendero más que razonable para el mediano y largo plazo. ¿Vos esperás que en estos próximos días continúe, digamos, esta buena evolución del Merval? Hablamos mucho de eso hoy justo con unos colegas. Nosotros nos parece que va a haber de aquí en adelante, quizás volvemos a esa senda quizás más volátil, no es tan un sendero clarísimo, vamos a tener que ver día a día medidas que se vayan tomando, la tasa de interés va a ser un impacto significativo en las ganancias de la compañía, cómo uno va a descontar esas ganancias en el futuro, vamos a ver qué pasa con la tasa de interés de acá a los próximos meses, pero en términos generales todos coinciden en ser muy optimistas en el mediano plazo, es decir, acá en vista un año, posiblemente 30% en dólares. Pensar en una suba de 30% en dólares no suena muy descabellado para lo que es las acciones en Argentina. Pues un rendimiento igual no tan bueno como el del 2017, ¿no? Totalmente, la mitad, prácticamente la mitad. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con información para todos aquellos que tienen que renovar su plazo fijo en estos primeros días del año. ¿Cuáles son las entidades que están ofreciendo los mejores rendimientos? Y atención, porque con las nuevas metas de inflación que ha colocado el gobierno, probablemente la tasa de interés comience un sendero a la baja. Así que puede ser para los ahorristas más conservadores una de las últimas oportunidades para tener un plazo fijo con tasa de interés bien elevada. Fíjense cuáles son las más altas del mercado. En este caso, BST, 22,5%, igual que Multifinanzas. Comercio, 22%. También Interfinanzas y Meridian están en 22%. Sáenz, 22%, Galicia 16%, Hipotecario 16%, ICBC 15% y Santander Río 15%. Si uno va por la vía electrónica en vez de la ventanilla, obtiene hasta 6 o 7 puntos más. Y después tenemos los plazos fijos indexados por UVA. En el caso del hipotecario, la inflación más 3%, Santander inflación más 2%, al igual que Provincia, y ICBC también. Patagonia inflación más 0,25% y Galicia cierra la lista con la inflación. El plazo fijo te da lo mismo que indexa el índice de precios al consumidor. Como siempre, toda esta información en detalle en nuestra página de internet. Sí, hay que decir, ¿no?, que a pesar de la caída en sus rendimientos de los últimos días, luego del anuncio del cambio de las metas de inflación, las LEVAX siguen ofreciendo una rentabilidad bastante superior, ¿no?, incluso a la de los bancos que más pagan por los plazos fijos. Vamos con esta información a cerrar este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Estamos de regreso y como siempre vamos a responder a todas tus consultas. Comenzamos con información sobre las entidades financieras y también te contamos acerca de un nuevo préstamo que se lanzó para personas de bajos ingresos. Así es, mientras vemos información de bancos en pantalla, les cuento que el Banco Ciudad, CIPEC y el Banco Interamericano pusieron en marcha el préstamo Caja Ladrillo para sectores vulnerables que viven en comunidades de bajos ingresos. Lo que se requiere es un ahorro previo de 24 meses y así pueden acceder a un préstamo. Por supuesto, toda la información en la página de internet del Banco Ciudad. Muy bien, cambiamos de tema y en el 2017 el déficit comercial superó los 8.000 millones de dólares, el valor nominal más alto de la historia argentina. El atraso cambiario, la recuperación de la economía, de la inversión han sido los factores principales en este importante desequilibrio. Agustina conversó con la gente en la calle sobre esta problemática. Café Financiero le preguntó al público si está al tanto del enorme déficit comercial y si le preocupa el tema de cara al futuro de la economía. ¿Está al tanto del déficit que existe? Sí, estoy al tanto y creo que es algo que en parte está heredado de hace muchos años y que de alguna manera hay que empezar a recortar gastos para poder ponernos al día con esta situación. Sí, estoy al tanto, sí. ¿Por qué cree que este desequilibrio creció tanto? Y la época anterior fue bastante complicada.
Muchos motivos, pero desde hace años, no solamente de ahora. Esto viene un arrastre total. ¿Le preocupa este tema de cara al futuro? Sí, me preocupa, sí. Claro, por supuesto, porque la economía es la base del crecimiento de un país. Por supuesto, creo que se está perdiendo la cultura del trabajo. ¿Cree que el gobierno tiene que hacer algo para corregir este tema? Bueno, está corrigiendo, está aplicando una nueva modificación jubilatoria y está una nueva ley tributaria. Y creo que sí, que es una tarea ardua, pero la tiene que hacer porque tiene que revertir un vicio que se viene arrastrando hace muchos años. Santi, una de las variables que tenemos que seguir de cerca, ¿no? Para entender si estamos bien encaminados o si vamos hacia una nueva crisis en los próximos años. Sí, Ali, creo que un poco la disparada del dólar que tuvimos sobre el cierre del 2017 tiene que ver con esta sensación de atraso cambiario, ¿no? Y que por supuesto es lo que influye en que tengamos, por ejemplo, un gasto en turismo récord en Argentina, entre otros indicadores que no favorecen para nada. Sí, un enorme desequilibrio que deberá ser corregido en los próximos años o dará lugar indudablemente a una nueva crisis como la que hemos sufrido en el pasado. Bueno, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y como mencionábamos, ¿no? En el bloque anterior hubo una corrección, ¿no? En los últimos días de las tasas que ofrecen las LEVAX desde ya los títulos que se negocian en el mercado secundario, ¿no, Augusto? Vimos una corrección en el mercado secundario de LEVAX, es así, una corrección yo diría muy marginal, tasas de interés que estaban en niveles de 28,5%, 28,75%, corrigieron a niveles de 27%, sobre todo en la parte más larga de la LEVAC, no tanto en la parte más corta, lo que nos dice que el mercado está esperando que las tasas de interés hacia el futuro vayan a caer, no tanto en el corto plazo, pero sí más en el mediano y largo plazo. 1,5% de caída en la tasa de interés no es un impacto significativo, nada que ver con lo que pasó con el tipo de cambio. Pareciera ser que la baja esta de tasa de interés que el mercado está esperando va a ser más gradual y no tan significativa en el corto plazo, con lo cual, versus los plazos fijos que veíamos hace un rato, las tasas de interés siguen siendo muy atractivas en el mercado de LEVAX, en el mercado secundario, y claramente muy superiores a cualquier otro activo, ¿no? Esto, Augusto, algo está vinculado ya con el anuncio, ¿no? Del jueves pasado de la modificación en la meta de inflación para el 2018, ¿no? Totalmente, tiene que ver con eso, pero de vuelta, no vemos ningún cambio significativo nosotros que nos haga pensar que la tasa de interés va a ir al 20%, más allá que las metas han bajado al 17% o 15%. Que sigue siendo una meta que no es sencilla de cumplir, ¿no? No sé si se percibe, ¿no? En forma generalizada eso. No, de hecho en el mercado uno mira las encuestas que hay de mercado, los analistas. La otra meta era imposible, 18. Esta, digamos, es difícil, ¿no? Un poco Difícil, podemos decirlo así, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Muy bien, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque ahora respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros con información adicional. Mientras vemos información en pantalla, te contamos que la litigiosidad laboral en nuestro país es uno de los grandes escollos del sistema productivo. No obstante, desde la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo en febrero del 2017, ya se han adherido 10 provincias que son las que concentran el 84% de la litigiosidad en nuestro país. Pero además, que se aceleren las resoluciones de las demandas por accidentes de trabajo trae un doble beneficio. Por un lado, para los empleados, que ahora pueden cobrar de forma más rápida, y por otro lado, para las empresas, para los empleadores, que ahora sí han reducido notablemente sus costos. Una buena noticia, la evolución que se viene dando, ¿no? En este sentido, en esta materia. Cerramos así el bloque. En el próximo vamos a estar conversando con el economista Ricardo López Murphy. Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Gracias por estar aquí. No, muy bien. Un gran 2018, ya que te veo así en este inicio del año. Ojalá para ustedes también. Bueno, muy bien, hablábamos en el primer bloque, la noticia del día ha sido el importante aumento en las tarifas del transporte público en la ciudad de Buenos Aires, una medida, como decíamos, claramente orientada a cumplir el exigente objetivo fiscal del 3,2% del PBI para este 2018. Ricardo, ¿vos te considerás adecuado este objetivo fiscal que se ha planteado el gobierno para este 2018 o, bueno, hubiera sido más ambicioso? A ver, yo más que eso, a mí me parece que las cosas que a mí me sorprenden son las inesperadas, no las esperadas. Todos sabíamos que iba a haber un proceso de corrección gradual y que iba a haber una
paulatina eliminación de subsidios, con mayor rapidez en el sector energético, porque ahí hay problemas más complicados, no fiscales y económicos solamente, sino ambientales, ahí hay que proceder con más rapidez. Y sabíamos que iban a ir más lento en transporte, primero porque eso afecta mucho la canasta en los sectores de menor ingreso. Y lo mismo en agua. Y creo que eso yo lo tengo claro desde hace mucho tiempo, está anunciado, uno sabía lo que iba a pasar. Lo que a mí me impactó fue la decisión de cambiar metas. Eso claro, sí lo que sucedió el jueves pasado. Eso sí me impactó porque ya había ocurrido con las metas fiscales, que las modificaron 2 o 3 veces, pero en general el Banco Central había establecido una cierta rigurosidad en el cumplimiento de metas, como hacen los otros bancos centrales del mundo. El abandono de la meta es sin ninguna explicación. Uno puede ensayar explicaciones, pero yo no he visto ninguna explicación cuidadosa, elaborada del gobierno, que por qué ha abandonado la meta, cuando yo les he escuchado decir meta que se cambia es meta que no existe, ese tipo de... Sí, claramente le torcieron el brazo al Banco Central, eso es indiscutible, ¿no? Digamos, cualquiera haya sido la razón o el orden, y por supuesto que hay consideraciones no solo de expectativas y económicas, sino consideraciones institucionales, cómo se establece la independencia. En general, a mí no me parece bien que el presidente del Banco Central aparezca al lado de los ministros como si fuera un funcionario común y corriente, porque él tiene autonomía y autarquía justamente para asegurar que el patrón monetario va a estar dirigido a la estabilidad de precios. ¿Viste esto como una mala señal, en definitiva? Yo diría que lo que más me impactó es la no explicación. O sea, hay razones para cambiar las metas. Por ejemplo, una fueron mencionadas por ti antes, que es la inviabilidad de la meta. Bueno, entonces lo que hay que hacer es explicar en qué se equivocaron, las razones por las que se equivocaron y por qué la nueva meta no tiene la vulnerabilidad de la vieja meta y qué cambios institucionales van a ocurrir para que nos dé certeza a todos de que esta argumentación se va a llevar adelante. Es que la meta no se va a cambiar de nuevo, ¿no? Me imagino. Bueno, esa es una sospecha que ya ha ocurrido varias veces en materia fiscal, podría ocurrir, pero ahí viene entonces, ante la falta de explicaciones, uno tiene inferencia. Una inferencia posible es que el gobierno vio desacelerar la economía y le dio prioridad a la actividad versus la meta de inflación y que por eso decidió relajar las metas como una cuestión de vida o muerte, llegar a mantener un crecimiento del 3%. Otra explicación, yo no conozco cuál es la genuina, pero a mí me resulta factible, es que el desequilibrio externo se ha hecho muy grande. Entonces, la idea de ir a un mayor impuesto inflacionario y de ir a menor financiamiento externo, colocando más deuda interna, tiene que ver con esta idea de evitar tanto desequilibrio externo, tener más inflación, menos tasa real de interés, y que eso se va a traducir en un menor desequilibrio externo. Cambio más competitivo, ¿no? Bueno, claro, eso lo que también implica es que la tasa de inflación ya no va a poder ser 15 o 16 como estaba en las proyecciones del sector privado, sino que va a tener que ser más elevada. Ahora, si esta fuera la explicación, ¿no? Que sería difícil para el gobierno tratar de comunicar que el déficit externo es muy alto, ¿no? Quizás sea mejor hacer las cosas, en este caso, sin dar muchas explicaciones, por lo menos al público general. Por ahí cuando se encuentran reuniones con especialistas van comentando estos planes. Pero la pregunta es, si esta fuera la explicación, ¿vos estarías de acuerdo, Ricardo? Ahí viene otra reflexión. A ver, acá hay un tema de credibilidad y de financiabilidad de la economía. Entonces uno puede corregir el sector externo, yo diría, por 2 razones.
Una, porque está preocupado por el problema del empleo, por el problema de las economías regionales, que son los lugares donde más rápidamente el atraso cambiario crea dificultades, y agrego a esas razones la baja inversión extranjera, porque a tipo de cambio bajo es difícil que vengan inversiones extranjeras. Esa es una explicación. La otra explicación es que déficits externos muy grandes generan inviabilidad, es decir, no es un problema de empleo, sino inviabilidad financiera. Una vulnerabilidad de la economía importante. Digamos, ¿no? una inviabilidad, digamos. Entonces, la corrección procede para atenuar la inviabilidad. Sea una explicación o la otra, lo que eso implica es un programa distinto del que hemos seguido hasta ahora, es un programa con mayor inflación, con mayor financiamiento del monetario, con mayor deuda interna, o sea, digamos, quitarle crédito al sector privado y con menos vulnerabilidad externa. Yo no puedo decir si es esta la explicación, si es la primera que esbocé, si es la segunda, no lo sé. Me parece que es importante esto, sobre todo porque hay que el marco en que uno se tiene que mover no es solo el 2018, es el 2019, o sea, es intertemporal el problema. O sea, las dificultades que no se atenúan ahora se agravan más adelante y el año que viene es un año electoral, por lo tanto el espacio de maniobra es menor, ese tipo de consideraciones. Si es esta la explicación, yo todavía no he escuchado ninguna. De todas formas, ¿no? Al margen, ¿no?, de cuál sea el motivo que estuvo detrás de esta medida, ¿vos considerabas necesaria alguna corrección, alguna modificación? Bueno, en ese caso necesitaba primero la narrativa. Yo creo que la vida pública y el ejercicio del liderazgo es un ejercicio de docencia. Sí. Es decir, uno lo que hace es explica las cosas que va a hacer, las razones que tiene, y eso da lugar a las acciones que uno emprende. Si no, es decir, en un gobierno... Tal vez es una debilidad de este gobierno, ¿no? Porque no es la primera vez que a mí me queda esa impresión. O es un estilo de comunicar, digamos, muy focalizado, sin prestar atención a la construcción de una narrativa comprensiva. Eso no lo sé yo. Ahora, empezando el año con este aumento en el transporte y un tipo de cambio un poco más alto del que se preveía por lo menos hace algunas semanas, ¿te parece que este 15% es alcanzable o otra vez se quedaron cortos? Bueno, yo digo, con la meta anterior y con las políticas tan rígidas que había, la expectativa del sector privado era alrededor de 16. A mí me parece que levantada esa restricción, la tasa de inflación va a ser más elevada del 16. Me parece también que, y es cierto, que la tasa real de interés va a ser más baja, ¿no? Me imagino igual, ¿no?, que el Banco Central va a hacer un esfuerzo importante para que la inflación no se le vaya del 19%, ¿no? Porque si no, creo que ya estaríamos a finales de año. Pero ahí viene el problema, ¿con qué instrumentos? Porque en el fondo lo que ha ocurrido también es que se han cuestionado los instrumentos. Y esto sin juzgar si ese era el mejor instrumento o no. O sea, a ver, se ha arguido mucho que tenemos tipo de cambio flotante. Yo no lo veo flotar. O sea, si uno mira el diagrama del tipo de cambio, lo que uno ve son saltos. Son saltos como hace el tipo de cambio fijo. Pero bueno, en estos últimos días pareciera haber habido, ¿no?, una flotación. O una corrección. O sea, se movió de 16 a 18, 18 a 19. O sea, esa es la forma que los tipos de cambio reptantes se mueven así, ¿no? Tal cual es. No, pero simplemente no es. Yo no creo que el problema sea si que es fijo o flotante. Para mí el problema es el diseño de la política monetaria, fiscal. Ese es el núcleo del tema. Muy bien, Ricardo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis detallado de Ricardo López Murphy sobre la situación que se encuentra atravesando la economía, los anuncios del jueves pasado y las repercusiones que esto puede tener para la evolución a lo largo de este 2018. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.